Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Zain Amud Aleph. Estamos desde el principio de la página. Dice la Gemara: Amar Rabbi Abba, Amar Rav Chia bar Ashi, Amar Rav, Nichnesa lo tzipor tachat knafav. Una persona que estaba sentada en Shabbat y se le entró un pájaro bajo el vestimento, la ropa de él. Yoshev umeshamro achetechshach. Puede seguir sentado donde está con el propósito de que el pájaro se quede atrapado en su ropa hasta que salga Shabbat, y no es una prohibición. Dice, pregunta a la Gemara: Meitiv Rab Nachman bar Yitzchak, ישב הראשון על הפתח ומילאו בא שני וישב בצידו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור. Vimos en la Mishnah que si entró un siervo a una casa y alguien se sentó y cerró la puerta, está atrapado ahora el siervo, y vino otra persona y se sentó detrás de esa persona y también ahora cierra la puerta, y la primera persona se paró y entró a la casa y ahora el segundo es el que está cuidando el siervo, no tiene que traer Korban el segundo. Pero pregunta Rav Nachman bar Yitzchak: Mailav patur aval asur. Siempre sabemos en el Hot Shabbat donde está escrito patur, quiere decir que no hay que traer Korban, pero es prohibido. Entonces quiere decir que es prohibido seguir conservando el siervo. Entonces aquí también, ¿por qué Rav dice que se puede seguir conservando el pájaro? Debe ser prohibido. Dice la Gemara: Lo patur umutar. Dice la Gemara: no, en este caso en la Mishnah que se ha escrito patur, quiere decir patur y también es permitido aún de Rabbanán. Y eso es exactamente como lo que le dijo Rav, que puede seguir cuidando el pájaro hasta que salga Shabbat. Dice la Gemara: Ajinami mistaba, y así aparentemente es midektani seifa, como está escrito al final de la Mishnah. Lemaz de domé, la Mishnah misma dice a qué se parece el caso de la segunda persona que sigue conservando el siervo. Lenoel et beito leshomro venimtza tzvi shamur betocho. Eso se parece a una persona que tenía un siervo ya atrapado en la casa y la puerta está cerrada. Él viene y le agregó una cerrada con llave, que no hay ningún problema. Dice Rashi: todo el mundo cierra su casa con llave. Entonces, obviamente eso es permitido. Y la Mishnah dice que el caso de la segunda persona que se sentó es igual al que cierra la puerta con llave. Michlal, de patur umutar shma minei. Así como el final de la Mishnah es patur y mutar, así también la primera parte del segundo que sentó es patur umutar shma minei, y lo aprendimos de la Mishnah. Sigue la Gemara y dice: Ika de Amrei. Hay quien dijo en nombre de Rav Nachman bar Yitzchak diferente, que él no hizo una pregunta sino al revés. Dice la Gemara: Ika de Amrei, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, af anan nami tanina, que dijo Rav Nachman bar Yitzchak que como lo que dijo Rav, que se puede seguir conservando el pájaro, así se ha escrito en la Mishnah, que está escrito: Af al pi shamad harishon ve'alach lo harishon chayav ve'asheni patur. Mai lav patur umutar. El mismo Rav Nachman bar Yitzchak dice patur y permitido. Y dice la Gemara: Lo patur aval asur. La Gemara dice: no, tal vez la Mishnah es patur aval asur. Dice la Gemara: midektani seifa alema ze dome lenoel et beito leshomro venimtza tzvi shamur betocho michlal de patur umutar shma minei. Dice la Gemara: del final de la Mishnah comprobamos que es patur umutar, y eso fue la prueba que trajo Rav Nachman bar Yitzchak a lo que había dicho Rav. Sigue la Gemara: Amar Shmuel, kol pturei de Shabbat patur aval asur lebar mehanei tlat de patur u mutar. Dice Shmuel: todo lugar donde está escrito en Masejet Shabbat patur es patur aval asur, y es prohibido de Rabbanán, fuera de tres casos que es patur y mutar, que es permitido aún de Rabbanán. Hada hay. El primero, el caso de nosotros, de la Mishnah de nosotros, que está escrito que el segundo que se sentó es patur, que es patur u mutar. Umimai, ¿dónde sabemos umimai de patur u mutar? De Ktani Seifa, porque se ha escrito al final de la Mishnah: Lemaz de dome lenoel et beito leshomro venimtza tzvi shamur betocho. Entonces sabemos que es patur y mutar. Veidach, el segundo caso es hamefis mursa beshabbat, el que tiene una herida y él quiere abrir la herida para que salga el pus. Entonces, dice la Mishnah: Im la asot la pe hayav. Si él quiere abrir la herida y hacerle como una boca, dice la Mishnah, que sería como una entrada, abrir la herida que se quede abierta y haya como una entrada a la herida, una entrada y salida, para que toda la pus que se acumule y siempre siga saliendo. En ese caso, hayav, dice Rashi, es como boneg, así como alguien que hace abre un instrumento
que tenga un lugar para meter y las cosas y sacarlas de ahí. También el que abre una herida es como construir y tiene que traer corbán. Im leotzi mimena leja patur. Y si el único propósito de él es sacar el pus y no le importa que se vuelva a cerrar la herida, en ese caso, se ha escrito en la Mishnah, patur, no tiene que traer corbán. Y dice la Gemara, y dice Shmuel que es de los... Aquí la Mishnah quiere decir patur y mutar, y es permitido. Umimai de patur u mutar, donde sabemos que es patur y mutar. Detnan, que está escrito en otra Mishnah, machat shel yad litolba etakot. Está escrito con respecto a una aguja, que aunque es muktzeh en Shabbat, como es un kli melachto isur, se puede usar, si hay una necesidad en Shabbat, se puede cogerlo para usarlo, es mutar letzorech gufo. Y está escrito que, por ejemplo, se puede coger esa aguja para sacar una espina que tiene la persona. Y lo mismo, así como se puede coger la aguja para sacar la espina, que dice que sacar la espina es permitido, también hacer un hueco en la herida para que salga la pus, también es permitido. Entonces aprendemos que en ese caso patur es patur y mutar. Veidach, y el tercer caso de patur y mutar, que se ha escrito atzad nahash be Shabbat, el que caza, el que atrapa una serpiente en Shabbat, y mitasek bo shelo ishchenu patur. Si el propósito de él no es usar la serpiente, sino solamente que la serpiente no lo pique, en ese caso es patur, y como dijimos según Shmuel, es patur y mutar. Im le refuah hayab, si él caza la serpiente para usarla, para hacer de ella una medicina, en ese caso tiene que traer corbán, es la melajá. Pero si es solamente para que no lo pique, es melajá shenat tzricha legufá, según Rabbi Shimon está patur, a eso se refiere la Mishnah, y dice Shmuel que es patur y mutar, y es permitido. Ahora dice, umemai de patur mutar, ¿de dónde sabemos que es patur mutar? De Tnan, que se ha escrito en otra Mishnah, kofin ke'ara al aner bishvil shelo te'hoz bakora, que es permitido poner un plato sobre una vela de forma que no apague la vela, para que la vela no incendie la casa. Ve'al tzo'ah shel katan, y también sobre una tzo'ah shel katan también se puede poner el instrumento. Ve'al akrav shelo tishach, y también se puede poner un instrumento encima de una alacrana, que se estás atrapando la alacrana para que no te muerda. Entonces vemos de esa Mishnah que es permitido. Entonces también lo que se ha escrito con respecto a la serpiente, patur es patur y mutar. Y con esto terminamos el capítulo número 13, Adran alach a Oreg, y pasamos al próximo capítulo. Dice la Mishnah, Shmone shratzim amurim batorah. Hay 8 shratzim que están mencionados en la Torah. Aquí tenemos el pasuk que está en Humash Vaikra, en el capítulo 11, en el pasuk 29. Se ha escrito, Veze lachem atame besheretz ashoretz al haaretz. En los shratzim, asheretz ashoretz al haaretz. Esos son los 8 shratzim mencionados en la Torah. Acholed ve'achbar ve'atzav, son 3 lemineu. Ve'anaka ve'akoach ve'aleta ve'achomet ve'atinshomet. Esos son 8 shratzim especiales mencionados en la Torah. Entonces, de ellos estamos hablando. Dice la Mishnah, Shmone shratzim amurim batorah. Atzadan, el que los caza en Shabbat, ve'achovel baen, chayav, y el que les hace una herida, pero no una herida que se abrió y sale la sangre, sino como una hemorragia que la sangre se ve, pero queda bajo la piel. Dice, en esos 2 casos que los cazó, o les jovelban, o hizo esa herida en ellos, Hayav tiene que traer corbán. Cazarlos es por Melech Tzedá, obviamente, y el que hace una herida, dice Rashi, es toladá de shohet, así como el shohet que saca la neshama tiene que traer corbán. Jovel, hacer esta especie de herida, también es toladá de shohet y tiene que traer corbán. Veshar shkatzim veremasim, el resto de los shkatzim veremasim, como por ejemplo serpientes, alacranes y etc. A jovel baen patur, el que les hace esa especie de herida está patur. Dice Rashi, porque los shmone shratzim que están mencionados en la Torah, todos tienen un cuero, las pieles gruesas, tienen oro, es considerado que tienen cuero alrededor de ellos, y entonces cuando la sangre empieza a salir, se acumula ahí y no vuelve a meterse al basar, al mismo cuerpo del animal. Mientras que en el resto de los animales, aunque uno ve la sangre finalmente vuelve a ingerirse en el cuerpo del animal,
Por lo tanto, no es considerado que hizo una herida y no es la labor de oraita y está patur. Entonces, shkar, shkatzim y ramasim, ajovel bain patur, hatzadán es que los atrapa, es que los caza, letzorech hayab, si él es para usarlos, entonces tiene que traer korban porque es especie de cosas que hay uso en ellos, entonces es beminonitzot, es cosas que acostumbran a cazar, y el que las caza tiene que tener korban. Shelo letzorech patur, si él los cazó sin ninguna necesidad, está patur. Dice Rashi, esto es según la opinión de Rabbi Shimon, que melajá sheinat tzricha legufa, patur, entonces si los cazó sin propósito, está patur. Sigue la Mishnah, dice, Hayav ve'of shebershuto, animales y ofot que están ya bajo su control, quiere decir, están en su propiedad, quiere decir, ya están casados. Esto es atzadán patur, si vuelve a agarrarlos en Shabbat, está patur porque ya estaban casados desde antes. Ve'ajovel baen hayav, y el que les hizo una jabalá, sí tiene que traer korban. Dice la Gemara, Midektani ajovel baen hayav, michlal de itlau o. Como vimos que en los Shmone Shatzim, el que les hace una jabalá, sí tiene que tener korban. Aprendemos que la Mishnah de nosotros opina que todos estos Shmone Shatzim tienen or, que es decir, como dijimos, que la piel por fuera que los cubre es más o menos gruesa, y entonces si hay una sangre que la vemos, una hemorragia, quiere decir que esa sangre no va a volver al cuerpo del animal. Dice la pregunta de la Gemara, Mantana, según quién es la opinión de esta Mishnah. Dice la Gemara, Amar Shmuel, Rabbi Yochanan ben Nuri hi. Dice la Shmuel, ese es según Rabbi Yochanan ben Nuri, que dijo Detnan, que dijo en Masejet Julin, Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Shmone Shratzim yesh laen orot. En Masejet Julin hay una machloket con respecto a los 8 Shratzim, que Rabbi Yochanan ben Nuri dice que todos los 8 Shratzim, el cuero de ellos, el or de ellos, no es como el resto del cuerpo de ellos que causa impureza. El resto del cuerpo tiene impurez que le dio la Torah a los Shmone Shratzim, mientras que la piel no es como la carne, no es como el basar del animal y no causa impurez como el basar. Mientras que Jajamim opinan que 4 de los 8 Shratzim, la piel es igual que la carne, que el basar de ellos, que el resto del cuerpo de ellos, y causa impurez que el basar. Orot metamin que el basar. El cuero causa, que es la piel por fuera, causa impurez como el resto del cuerpo del animal. Entonces, dice Shmuel, si vimos acá en la Mishnah que todos los 8 Shratzim, el que hace una herida en ellos, tiene que traer korban, quiere decir que es como la opinión de Rabbi Yochanan ben Nuri, que todos los 8 Shratzim tienen or, es considerado la piel, que es algo por sí mismo y es separado al resto del cuerpo, y no como Jajamim, que 4 de ellos, la piel es como el resto del cuerpo y no tienen diferencia, y según Jajamim, dice Shmuel, esos 4 Shratzim que el or causa impurezas como el basar, en esos Shmone Shatzim, el que hace una herida no tiene que tener korban porque es como el resto de los Shatzim que mencionamos fue a los 8, que la sangre se vuelve a meter al cuerpo. Esa es la opinión de Shmuel. Sigue la Gemara y trae otra opinión. Rabbe Barav una Amar Rav, en nombre de Rav, dice una opinión diferente. Afilu teima Rabanan, aún si quieren, como Rabbanán, podemos explicar que la Mishnah de nosotros es también según la opinión de Rabbanán en Masejet Julin. Ad kan lo pligi Rabbonon al ley de Rabbi Yochanan ben Nuri, ela linyan tum'a dichtiv ele atmeim lachem, lerabot sheoroteyen kevesaran. Aval linyan Shabbat, afilu Rabbonon modu. Dice Rav, no, toda la machloket de Rabbanán con Rabbi Yochanan ben Nuri con respecto a impuridades es específicamente solamente con respecto a pureza e impureza, porque hay una enseñanza en la Torah que viene y nos dice, el atmeim, la Gem viene a enseñarnos que hay 4 shratzim que son diferentes a los otros 4, y en ellos el cuero causa impurez como la carne, pero con respecto a Shabbat, que es decir, la realidad es que sí hay una diferencia también en esos 4 con respecto al cuero y la carne, y si hace una jabalá, si hace una herida en ellos, sí tiene que traer korban, y todos los 8 shratzim no son como el resto de los
shratzim, que dijimos que el que hace mejabala no tiene que traer el korban. Entonces, con respecto a pureza e impureza es que hay machloket. Con respecto a Shabbat, que no hay una enseñanza de los psukim, los shmone shratzim son diferentes y no hay en ellos machloket entre Rabbanan y Rabbi Yochanan ben Nuri. Así opina Rav. Pregunta la Gemara, Velinyan Shabbat lo pligue, y le pregunta a Rabbanan a Rav de una braita que aparentemente aprendemos que sí hay machloket entre Rabbanan y Rabbi Yochanan ben Nuri también con respecto a Shabbat. והתניא, הצד אחד משמונה שרצים האמורים בתורה. החובל בהן חייב דברי רבי יוחנן בן נורי. Dice la braita en nombre de Rabbi Yochanan ben Nuri que el que caza o el que hace una jabala en los shmone shratzim tiene que traer korban. והחכמים אומרים en or, no hay or, quiere decir como si no hay diferencia entre la piel externa y el resto del cuerpo, en or ela lema shemanu chachamim, solamente a aquellos 4 shratzim que mencionaron chachamim, solo ellos tienen cuero, que decir, solo en ellos aparentemente dice la braita que solo en ellos por una herida hay que traer korban. Ahora eso obviamente no puede ser, porque aquellos que mencionaron Jajamim en Masejet Julín, ellos quisieron decir al revés, es decir que en ese caso el cuero y la carne es lo mismo y causan la misma impureza, es decir, estos 4 no tienen cuero. Entonces pregunta la Gemara, a lo que mencionaron en Masejet Julín no tienen cuero, podría decir que como no tienen cuero, entonces en esos 4 no hay que traer korban, no se son una herida, pero no que hay cuero solo a los 4 que mencionaron, sino a los 4 que mencionaron no hay cuero. Ve'amar Abaye, aji que amar, y explicó Abaye que de verdad la braita hay que explicarla diferente. Ve'amar Abaye, aji que amar, así dijo la braita, en or chaluk mi basar, no hay diferencia entre el cuero y la carne, el alema shelo menu jajamim, solamente aquellos 4 shratzim que no mencionaron Jajamim Masejet Julin, y esos 4 de verdad, si se hizo una herida hay que traer korban, como dijo Rabbi Yochanan ben Nuri. Pero en los 4 que mencionaron Jajamim, no hay diferencia entre la piel y la carne, entonces si hizo una herida no tiene que traer korban porque la sangre se va a volver a meter al cuerpo. Entonces, aparentemente vemos en la braita, no como Rav, sino si hay mejor que también con respecto a Ilhot Shabbat. Dice la Gemara, Amar li Rove, le contestó Rove a Abaye que no es correcto como le explicó la braita. Dice Rove, en la braita está escrito que estamos hablando de lo que sí mencionaron Jajamim. Dice Rashi, no puede ser que el Tana que mencionó la braita se confundió en algún momento y dijo lo que sí nombraron y la verdad es que él se refiere a lo que no nombraron. Ese tipo de errores no existen en braitaot. Entonces no podemos explicar que la braita quiso decir que Jajamim hablaron de los que no mencionaron, porque hablaron claramente de los que sí mencionaron. El Amagov, entonces Rob explica diferente la braita. El Amagov, aji que amar, así dijo la braita, en or metame que basar, no, la piel no causa impurezas como la carne, el alema shemanu Jajamim, solamente en aquellos 4 shatzim que Jajamim sí mencionaron. Entonces, resulta que la braita no habló de Ilhot Shabbat, que si lo que Jajamim vinieron a contestarle a Rabbi Yochanan ben Nuri no habló del todo de las 2 cosas que mencionó Rabbi Yochanan ben Nuri en la braita con respecto a Shabbat. Él mencionó el que casó y el que hizo una herida, de eso no hablaron, sino ellos vinieron a contestarle con respecto a alajot de pureza e impureza. Por lo tanto, ya sabemos que la braita no es contradicción con Rav. Ahora hay que entender la braita por sí misma. Entonces la braita por sí misma, vienen Jajamim y le dicen a Rabbi Yochanan ben Nuri que no es como, aparentemente le dicen así, no es como tú dices que todos los 8 shratzim, la piel causa impurezas como la carne, sino solo aquellos 4 que ellos mencionaron. En or metame que basar, el alemash un Jajamim. Dice la Gemara Michlal de Rabbi Yochanan ben Nuri, anach nami de lo manu Jajamim etamin. Dice la Gemara, según la explicación de Rove en la braita, aparentemente lo que resulta es que Rabbi Yochanan ben Nuri opina que todos los 8 shratzim causan impurezas la piel de ellos como la carne de ellos. Y es exactamente al revés de la opinión de Rabbi Yochanan ben Nuri. Vea, Ktani, Rabbi Yochanan ben Nuri omer, 8 shratzim yesh laen orot velo metamin. Justo al revés. Rabbi Yochanan ben Nuri opina que todos los 8 shratzim tienen or, quiere decir que es diferente la piel
externa de la carne, y entonces no causa impurezas como la carne. Justo al revés de lo que sale de la explicación de Rove. Dice la Gemara, Amar Rav Ada bar Matna, Taritz Achi, explica la braita así, Vajajamim omrim leinian tum'a, Jajamim dijeron con respecto a impurezas, otra vez, también según Rav Ada bar Matna, lo que viene en Jajamim a hacer machloket con Rabbi Minuri es solamente con respecto al hot pureza e impureza y no con respecto al hot Shabbat. Entonces ya sabemos que no hay pregunta de la braita sobre lo que dijo Rab, pero ahora hay que explicar con respecto a la impureza y pureza qué fue lo que dijeron. Entonces, Taritz Achi, Vajajamim omrim leinian tum'a, con respecto a impureza, en or lema shemanu Jajamim, no hay or que a lo que mencionaron Jajamim, quiere decir que Jajamim en lo que mencionaron opinan que la piel externa es igual que la carne y causa impuridez, mientras que Rabbi Yochanan ben Nuri opina que también en esas 4 que ellos mencionaron, la piel externa no causa impurezas como la carne. Lo que hizo Rav Ada bar Matna es quitar la palabra ela. Entonces, Rove había dicho en o metame que basar ela lema shemanu Jajamim. Entonces sonaba en la braita que Jajamim viene a decir que el cuero no causa impurezas solamente en lo que mencionaron Jajamim. Entonces suena que Abraham viene a tener machloket con ese dato y decir no solamente en esos 4, sino también en todos los 8 la piel causa impurezas. Ahora, según lo que explicó Rav Ada bar Matna, Jajamim dijeron que no hay cuero a los que mencionaron Jajamim. Y Rabbi Yochanan viene y dice machloket que sí hay cuero también en lo que mencionaron Jajamim. Entonces resulta todo exactamente como es en Masejet Julin, que según Rabbi Yochanan ben Nuri, todos los 8 shratzim, la piel, el or no causa impurezas como el basar, y según Jajamim, los 4 que mencionaron, el or sí causa impurezas como el basar. Y hasta aquí Kuf Zain Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.